Hola amigos, ¿cómo están? Hoy arrancamos con un videito sobre cómo hacer soldaditos desde cero, utilizando elementos muy simples. Si tienen algo de experiencia van a ver que es muy sencillo, y si no la tienen les recomiendo que empiecen desde una figura un poco más grande, una estatuilla, algo que les permita trabajar con otro detalle, porque trabajar tan chiquitito requiere cierta destreza y cierta práctica. Así que bueno, arranquen despacito con eso. Para los que sí se animan y bueno, por ahí no lo hacen ahora, les recomiendo que guarden el video, porque después se pierde el video, no saben quién lo hizo, qué sé yo. Bueno, por supuesto si se suscriben ya saben, pero de todas maneras, entre los canales que tienen a disposición, por ahí no se van a acordar si lo hice yo, lo hizo otro. Guarden el video en un lugar donde lo encuentren, así lo pueden reproducir cuando lo necesiten. Quería comentarles que les agradezco la onda que pusieron con el videito que les muestro ahora en la portada. Era un video en joda. Se los aclaro porque no sé, me dio cosita porque muchos se lo tomaron en serio. Les agradezco la onda, buenísimo, pero la verdad que yo de filosofía no sé nada. Lo único que hice fue un chiste, una joda, como para imitar a Darío, que es una persona que admiro mucho. Pero bueno, muchos se prendieron de verdad y me tiraron onda filosófica, y bueno, yo de filosofía no sé nada. Pero bueno, gracias chicos, la verdad que me gustó mucho la reacción. Bueno, arranquemos con el video, ¿ok? Bueno, lo primero que hago es conseguir un alambre blandito. En este caso yo lo que estoy haciendo es usar el cable interno que tiene el cable coaxil, que es maleable y es interesante, pero se puede usar cualquier alambre. Si tienen alambre dulce, usen alambre dulce, no hay problema, anda bien. Lo importante es que sea maleable para poder mejorarle la posición, cambiárselo y que no joda. Muy duro, les va a romper el soldadito. Una vez que lo tenemos, bueno, yo lo agarro con una cintita de papel y sobre eso pongo el epoxi, la primera epoxi, después lo dejo secar. Una vez que endurece, sigo. Y todo el proceso va a ser así. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar, voy a cortar con el trabajo, y después retomo cuando eso esté firme y le agrego detalles. Y capa a capa lo voy a ir llevando. Es un proceso en el que se tienen que disciplinar, porque uno por ahí lo que quiere es seguir con lo que está haciendo, se entusiasma y se mandan una cagada. Un detalle que hicieron bien, por ahí lo van a terminar estropeando. Es importante aprender a dejar el muñequito en un estadio donde nosotros estamos, donde nosotros logramos un detalle interesante. Le busco la postura que quiero, se puede cambiar después, pero hay que romper el epoxi, así que es preferible si tienen en claro bien la posición. Y de ahí empiezo a continuar a trabajar. Si es un muñequito que va a estar desnudo, bueno, la musculatura y todo, se pueden apoyar en toda la bibliografía que tienen los dibujantes para hacer sus trabajos. Ahí van a encontrar que tienen todo lo que necesitan para saber dónde colocar un ojo, una oreja, una nariz, todo. Bien. Yo las cabecitas las trabajo tallándolas. Las tallo primero, le hago la parte de los ojos, le hago la parte del cráneo en general, y sobre eso coloco epoxi fresco, epoxi crudo, epoxi fresco. Y lo que voy haciendo en detalles chiquititos. Esto me sirve mucho porque trabajar sobre una cabecita blanda es muy difícil. Lo que más encontré que conviene más es hacer una cabecita dura, tallarle las partes más básicas e ir agregando, como decíamos recién, despacito. Bien, ahí estamos haciendo el tema de los labios. Es un bultito, se le hace el hueco de acá y se le levantan los dos, el labio, los dos para arriba. Y después se pone un choricito abajo de masa, queda bien. Eso lo van a adquirir con la práctica. Trabajar chiquitito es complicado, pero no es imposible. Así que bueno, lo que tienen que hacer es practicar, 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 y puede llegar a salir. Ya les digo, si no tienen mucha experiencia, lo que más les conviene es agarrar y trabajar un poco más grande, porque así tan chiquito es complicado. Es complicado para mí, yo hace años que trabajo en esto. Imagínense, para alguien que recién empieza va a ser muy complicado. Pero bueno, no es imposible. Imaginen que pueden hacer el soldadito que quieran, y eso es un aliciente tremendo. Si hay alguna temática que no viene, que no la hace nadie, esto es espectacular. Bueno, yo estoy acá haciendo básicamente tercios. Fíjense que voy comprobando el tamaño siempre. Bueno, algo que no les conté, que aprovecho de contárselos ahora. Yo me baso en el tamaño de los soldaditos plásticos que tengo para armar el esqueleto de alambre.
y eso es para no tener que andar con medidas y huevadas, que es un quilombo. Entonces, con ese esqueleto medido con el soldadito ya tengo las proporciones. Le mido el brazo, le mido el torso, le mido las piernas, mido todo. Y de ahí arranco. Puede haber un poquito de diferencia, por ahí se agranda un poquito el muñeco, por ahí se achica un poquito. En general a mí se me agranda un poquito el muñeco, pero no es mucho. En ese tamaño, alguna milésima, bueno, se puede ir, pero no es mucho. Van a ver que el soldadito queda bien del tamaño del soldadito. Bien, temática elegida. Tercios. Me encantan los tercios. Son un soldadito que me vuelve loco, me parece fascinante. Y hace rato que lo quería hacer. Y la verdad que primero no sabía qué hacer, iba a hacer unos gladiadores. Después digo, bueno, los húsares me gustan mucho. Hice un húsar, lo van a ver al final. Siempre me pareció interesante. Lo que pasa es que con el húsar hay que tener un caballo, todo. Así que bueno, me tomé el trabajito de hacer el caballo. Ya lo van a ver. Y hay un caballito que lo usé para el capitán de los tercios, que también lo van a ver al final. Pero bueno, después, navegando y buscando información, me encontré con un soldadito espectacular. Que va a ser mi próximo proyecto, va a ser eso. Los lasquenetes. Ah, son maravillosos. Son maravillosos. Tienen unos colores, eran unos locos los tipos para vestirse. Increíble. Así que yo lo había visto, lo tenía en la tapa de un libro y no sabía cómo se llamaban. Y me decían, guardias suizos pueden ser. La verdad que no, yo no sabía. Y el otro día topé con ellos y estuve investigando. Y la verdad que me pareció un soldadito espectacular. Es una lástima que no venga. Bueno, yo no los he visto. Capaz que viene algo, pero bueno. Si viene algo, déjenme un enlace, algo que me gustaría ir a ver. ¿Sí? Bien, consideraciones técnicas. Talco. Usen talco porque van a ver que a veces van a querer pegar una cosita muy chiquitita y la cosita que están tratando de dejar se les viene con el dedo. ¿Sí? En el muñequito. Bien, se pone talco en el dedo y o en las herramientas también. Las herramientas también. El palito es indispensable para hacer algunos detalles. El escarbadiente, como mínimo un escarbadiente van a necesitar. Y alguna herramienta afilada, como el bisturí que yo uso, se consigue, no es una herramienta complicada. Si no se quieren comprar el aparato, lo que pueden hacer es armarse algo. Si compran la hojita suelta, se lo arman. Y bueno, después se tienen que documentar bien en lo que es la información de las vestimentas, de las armas y demás. Busquen en internet. Yo recomiendo Pinterest. Pinterest tiene muchísima información y a mí me gusta fijarme mucho en los muñequitos ya fabricados porque te dan bien la proporción y te dan una imagen 3D. O sea, vos podés mirarlo de todos los ángulos, ese muñequito, y tiene todos los detalles, ¿no? Todos estos muñequitos todavía les falta alguna cosa. Yo la verdad que me gustaría trabajarlo, pero lo que pasa que si los trabajaron es eterno, es infinito. Pueden trabajar los detalles hasta un momento increíble, o sea, pueden seguir y siempre le van a encontrar algo. Siempre le van a encontrar. Entonces por ahí es importante decir, bueno, hasta acá llegué, termino este muñequito, lo dejo ahí y ya está. En todo caso hago otro y en otro voy mejor, porque si no, no termina nunca el muñeco. Entonces no van a tener nunca un soldadito. Entonces bueno, yo les recomiendo, hagan un muñequito, denle un final y sigan con el siguiente. Así avanzan técnicamente, ¿no es cierto? Si no van a estar con un soldadito toda su vida. Así que bueno. Bien. Acá están los soldaditos. Fíjense que son 3. Hay 2 tercios y hay un soldadito que es un alabardero francés de la época de Francisco I, que es el primero que hice. Después me decidí por los tercios. Y nada, fíjense que a veces es necesario amasar en una superficie fija hasta que se vuelve un choricito muy finito el parsec. Lo cortan y lo colocan, por ejemplo, para hacer puntitos chiquititos, botoncitos, los ojos, para hacer detalles de la ropa. En este caso, para hacer el borde de los cascos, amasé y aplasté, y eso lo trabajé bastante con talco. Entonces después lo mojan un poquito para sacar el talco y lo pegan, ¿sí? Para lograr detalles finos, por ejemplo la cresta o el propio borde del casco, amasen el parsec, o sea, ponen talco en la superficie dura, amasen el parsec, cortan el pedacito que necesitan y lo colocan. Y eso les va a dar, primero, homogeneidad en el grosor.
Y segundo, la fineza que necesitan, ¿sí? Porque es muy difícil trabajar, ¿no? También para lo que son cositas como cinturones, así les conviene cortar con el bisturí y aplicar, ¿no es cierto? Traten de no hacerlo directamente sobre el muñeco porque les va a quedar desprolijo, ¿sí? Bien. Para aquellos que pregunten, seguramente alguno va a querer, che, esto no lo vendés, lo vas a hacer molde. Yo no los pensé para molde, no lo pensé para duplicar. Alguno ya, obviamente que lo pensé, pero no los realicé con ese sentido. Tal vez me dedique, tal vez lo haga alguno. No lo sé todavía, tengo que pensarlo bien porque es todo un quilombo y el tema de los materiales es complicado y demás. Así que lo voy a pensar. Vamos a ver qué sale de esto. Me gustó mucho hacerlos. Yo había hecho unos soldaditos, pero no nada que ver con esto. Los había hecho más tipo caricatura, qué sé yo. Y lo que resultó de este trabajo me gustó mucho. Están viendo el inicio de una nueva serie, porque yo esto no lo había hecho de esta manera. Así que vamos a ver qué sale de todo esto. La verdad que me gusta mucho, y me gusta mucho poder trabajar la temática de semejante las pelotas. La verdad que es fantástico poder hacer el soldadito que nunca tuve. Me parece fantástico. Bien, yo las espaditas las tallé en madera, ahí lo estoy viendo. Agarré el palito y lo tallé, me parece que es la mejor manera de no complicarse la vida. Y después le agregan un poquito de epoxi y le hacen los detalles y queda joya. Después, bueno, las posturas, si no se animan con las posturas, fíjense las posturas más o menos que tienen los soldaditos tradicionales para ir tomando medidas, ¿no es cierto? Y referencias. Ustedes fíjense que en cada soldadito plástico, o de metal o lo que sea, pero los soldaditos plásticos nomás, los más baratitos, hay un artista de primera haciendo esos soldaditos, esos muñequitos, ¿sí? Entonces, pásense mucho en eso, en sus proporciones, en cómo hicieron la ropa. Algo que era fantástico para mí de jugar con los soldaditos cuando era pibe, era por ahí en algún momento terminaba de jugar y empezaba a mirar los detalles, cómo le habían hecho los bolsillitos, las armas, todos los detalles. Es algo fantástico. Es como que los soldaditos nos introdujeron de alguna manera a ese arte maravilloso que tuvieron sus creadores, ¿no? Porque hay artistas muy interesantes. Claro que el soldado lo hacían así grande y bueno, después lo reducían, hasta donde yo sé, lo reducían con un pantógrafo. Y hoy tenemos el 3D y toda la pelota, así que bueno, olvídense. No, más o menos ahí tenemos el proceso. Ahora los voy a dejar con algunas imágenes, unos soldaditos girando, y también hay algunas imágenes, algunas fotos que saqué para ilustrar. No se olviden de suscribirse para aquellos que son nuevos. Déjenme un like si es posible, si les gustó el video, y algún comentario, todo eso que mueve, ¿no? Y para aquellos que quieran realizar lo futuro este trabajo, bueno, guarden el video, ya saben, como les dije al principio. Muchas gracias por estar ahí y espero que les haya gustado, y si pueden intentarlo, genial, mándenme alguna fotito a ver si puedo ver, ¿sí? Gracias por estar ahí y bueno, nos vemos en un próximo.